mañana, capítulo 18 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 18, y solamente observaremos en esta mañana versículos 1 al 11, establecidos, fortalecidos y corregidos por la palabra. Ese será el tema general de todo nuestro capítulo durante la lectura y el estudio de este capítulo 18. Establecidos, fortalecidos y corregidos por la palabra. Esa es la labor, ese es el énfasis que estaremos viendo en cada una de las diversas partes de este capítulo en que vamos a dividirlo para su estudio. En que es la palabra la que nos establece, la que nos fortalece y que también nos corrige. Hoy veremos del versículo 1 al 11, el Espíritu Santo habla y da valor para hablar. El Espíritu Santo habla y da valor para hablar. En todo el desarrollo, hermanos, del cristianismo que el libro de los Hechos nos ha estado dando durante todo este recorrido histórico del inicio de la operación de la primera iglesia cristiana de Jerusalén y de la primera iglesia gentil de Antioquía, hemos visto un periodo hasta ahora, desde el capítulo 1 y hasta este momento hemos visto un periodo aproximadamente de 30 años. 30 años de historia del trabajo del Espíritu Santo en establecer al cristianismo, a la iglesia y la doctrina que va a ser precisamente lo que la iglesia debe seguir. Hasta ahora hemos visto y hemos recorrido el libro de los Hechos por un periodo de 30 años del primer siglo. Y lo que hoy tenemos en este sentido, como generación de cristianos después de 21 siglos de avance del cristianismo en todo el mundo, es resultado inicial de lo que sucedió en el primer siglo y que ahora nos es contado por el libro de los Hechos. Así que la importancia, hermanos, de nuestro estudio del libro de los Hechos es volver, como lo dijimos hace ya 2 años, cuando íbamos a estudiar el libro de los Hechos, es volver a nuestros orígenes, es volver a cómo comenzó todo y es observar cómo Dios ha ido llevando todo este recorrido histórico de la iglesia en el primer siglo, que es lo que se encarga precisamente el libro de los Hechos. Y así que, hermanos, en este primer siglo, el libro de los Hechos hace un recuento de la historia del cristianismo. Pero es importante, es muy importante que para entender el libro de los Hechos correctamente, consideremos 2 cosas. Son 2 cosas fundamentales a las cuales me quiero referir en esta mañana por vía de introducción. Necesitamos considerar 2 cosas para el estudio del libro de los Hechos. Ahora usted dirá, bueno, eso lo había sido en el capítulo 1, cuando comenzamos. Claro, lo dije, pero voy a recordarlo ahora, una vez más. Para poder entender correctamente el libro de los Hechos, necesitamos considerar en primer lugar que el libro de los Hechos es un libro histórico, que nos cuenta lo que sucedió en el desarrollo del cristianismo y de la iglesia del primer siglo. No olvide esto, el libro de los Hechos es un libro histórico. Eso quiere decir que nosotros, cuando estamos leyendo el libro de los Hechos, debemos tener mucho cuidado en ver en cada circunstancia, dentro del desarrollo que se cuenta ahí del cristianismo y de las iglesias, los líderes y las relaciones de cristianos en este periodo, debemos tener cuidado en no ver un ejemplo a seguir, sino más bien un ejemplo a analizar a la luz de toda la palabra. Es importante entender esto y póngalo como fundamento, hermanos. Usted está leyendo el libro de los Hechos, ponga como fundamento esto. Hechos es un libro histórico y por tanto está narrando todo lo que acontece en las iglesias, en los líderes, en las relaciones de cristianos, en las circunstancias. Y lo que vemos ahí, cuando usted ve algo ahí, no es un ejemplo a seguir, no se da como un ejemplo a seguir, sino más bien nosotros deberíamos verlo como un ejemplo para ser analizado a la luz de toda la Escritura. Eso es muy importante mantenerlo como un fundamento. Segundo, la segunda cosa que debemos de considerar o debemos recordar para considerar el libro de los Hechos es que el libro de los Hechos, por la misma característica de ser un libro histórico, no es un libro doctrinal que nos enseñe lo que debemos hacer como iglesia o cristianos en particular. El libro de los Hechos no es un libro doctrinal que nos está enseñando qué debería de hacer la Iglesia Bautista Juarense o qué debería de hacer cada creyente en particular de acuerdo a lo que se evidencia en el relato bíblico del libro de los Hechos. Hay que tener cuidado con esto. Y debido
a que en este periodo es una época de transición de las iglesias, es una época de transición muy importante. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, en ver aquí ejemplos a seguir, más bien analizar, y segundo, no verlos como un mandato para nuestra iglesia. Así que a este periodo de transición del judaísmo al cristianismo, de la esperanza mesiánica judía a la realización cristiana en Cristo Jesús, del estudio del Antiguo Testamento a la conformación del Nuevo Testamento, todo eso son periodos de transición que hay que tomar en cuenta cuando leemos el libro de los Hechos. Por lo tanto, tenemos que decir, hermanos, que el libro de los Hechos no busca establecer doctrinas, sino más bien el contarnos la historia y el contexto de las doctrinas que ahora asumimos y que han de guiar a todos los cristianos y a la iglesia en su desarrollo. Así que yo diría que el libro de los Hechos es un libro contextual, histórico, de todo lo que hoy creemos. Nos está dando el contexto de cómo se fueron conformando las doctrinas y cómo se fue estableciendo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esa es una característica muy peculiar del libro de los Hechos. Y de esta manera somos guiados como iglesia en el desarrollo hasta que Cristo regrese por nosotros. Ahora, esta labor muy importante, hermanos, de establecer la doctrina en el proceso del libro de los Hechos, no que Hechos establece doctrina, sino que Hechos nos dice cómo se fue estableciendo la doctrina. Es muy importante mantenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón cuando leemos y estudiamos el libro de los Hechos, porque Cristo dijo que la labor que haría el Espíritu Santo cuando Él se fuera y hasta que Él regresara sería esta: llevar al creyente, a la iglesia, a la comprensión real de lo que debemos de creer y establecer como doctrina en nuestra vida y en nuestras iglesias. El Espíritu Santo es el maestro que nos va a guiar a creer todo lo que fue enseñado. Y el libro de los Hechos es el libro donde se menciona la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, el libro de los Hechos es un contexto histórico que nos dice cómo se fue formando la doctrina y el desarrollo de la iglesia. Pero lo que no debemos nunca, hermanos, obviar, ni dar por hecho, ni decir, bueno, eso es obvio, pero hay que remarcarlo, es que el Espíritu Santo es el maestro. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo, desde que Cristo se fue, lo mandó con este propósito para que Él enseñara a los creyentes y a la iglesia lo que debería de ser la práctica permanente hasta su venida. Dice Juan 14, versículo 15 al 17 en este respecto: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, en el capítulo 16, el Señor Jesucristo vuelve a recordar esto y dice en los versículos 13 y 14: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que sin duda tenemos que entender que todo el periodo marcado histórico en el libro de los Hechos es un recuento, es una narración de la obra del Espíritu Santo estableciendo la forma y la manera en que las iglesias y los cristianos tienen que comenzar a creer y a tener convicciones en su vida. Y eso es lo que ha estado haciendo el Espíritu Santo hasta ahora en todo ese periodo que es contado por el libro de los Hechos. Ahora ha establecido y corregido a las iglesias y a los cristianos a fin de poder desarrollarla como una iglesia que se mantenga firme bajo un solo parámetro. No el parámetro de las circunstancias, no el parámetro de la historia misma. Hay un solo parámetro que ha estado manteniendo el Espíritu Santo tanto en iglesias del libro de los Hechos como también entre los cristianos y líderes. Ese parámetro único por el cual se puede uno medir como iglesia y como creyente en particular es la palabra de Dios.
Esto es lo que ha estado estableciendo el Espíritu Santo en todo el libro de los Hechos. Es la palabra de Dios el parámetro por el cual debemos medirnos. Así que cuando el Espíritu Santo hablaba audiblemente a los discípulos y a los líderes cristianos en aquellos días de los Hechos, lo hizo porque era necesario darles a ellos la dirección a seguir, porque el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Ellos no podían ir a ninguna carta todavía para poder saber qué tenían que hacer. Entonces el Espíritu Santo hablaba, y cuando el Espíritu Santo hablaba, era en una función magisterial, es decir, estaba estableciendo doctrina. Cada vez que el Espíritu Santo hablaba a los discípulos o a los líderes en aquellas épocas, estaba estableciendo y corrigiendo el andar de la iglesia y el andar de creyentes. Y eso que hablaba el Espíritu Santo, hoy día para nosotros es palabra escrita. Por lo tanto, esa es la palabra de Dios. Lo que el Espíritu Santo habla es la palabra que hoy tenemos escrita. Y esa es la palabra. La palabra escrita, hermanos, es palabra del Espíritu Santo, porque Él fue el que la inspiró. Así que, hermanos, es muy importante entender esto. En aquel momento del libro de los Hechos no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento, aun cuando ya se comenzaba a escribir. Hasta ahora, en las fechas de este capítulo que vamos a leer y que estudiar durante estas semanas, estamos hablando aproximadamente del año 50 después de Cristo, aproximadamente año 50 después de Cristo, 50, alrededor de 50. Y lo sabemos por la fecha que se menciona ahí, que vamos a leer en un momento, del emperador que estaba persiguiendo ya o sacando a los judíos de Roma. Pero, hermanos, en este momento, el recuento hasta ahora, al año 50 más o menos, el Espíritu Santo comenzaba ya a establecer pautas, formas, maneras y puntos muy importantes para el desarrollo de la iglesia y de los cristianos en particular. Ahora, se cree, hermanos, que alrededor del año 50, cuando estamos leyendo el capítulo 18, más o menos, para este momento ya empezaba a circular el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos ya se empezaba a circular, que tendría unos 4 o 5 años que se había escrito, y comenzaban a circularlo entre las iglesias, un evangelio respecto al Señor Jesucristo. Y también se cree que para ese momento ya empezaba también a circular la carta de Santiago. Así que al menos tenían 2 cartas que las circulaban entre unas y otras iglesias por todo el mundo en este momento cristiano. Y para este momento, en el capítulo 18, Pablo estando en Corinto, que vamos a entrar a esta parte, Pablo estando en Corinto, Pablo en esta fecha de año y medio que estuvo ahí, comenzó a escribir 2 cartas, que era la carta a los tesalonicenses, la primera, y la segunda carta a los tesalonicenses también. Las comenzó a escribir allí en ese momento, pero aún no tenían el Nuevo Testamento. Así que, ¿cómo sabían ellos lo que deberían de hacer? Así que, ¿cómo sabían cómo deberían de predicar? Así que, ¿cómo sabían qué deberían de predicar? ¿Cómo sabían cómo atender o arreglar los asuntos de las iglesias? ¿Cómo sabían? No era por la percepción o el deseo o el criterio de cada pastor o de cada iglesia, no. Era necesaria la labor del Espíritu Santo en ese momento. Era muy necesaria, pero el Espíritu Santo no escribió el Nuevo Testamento. Él lo inspiró y los hombres comenzaron a escribirlo, pero aún no estaba todavía ahí. Así que entonces, ¿cómo sabían qué hacer ellos? Pues necesariamente, como siempre, tendría que ser el Espíritu Santo quien les enseñara. Y algunas veces lo hacía audiblemente. Muchas veces audiblemente. Otras veces por profetas. Les hablaba y les decía. Pero era siempre el Espíritu Santo. Así que, hermanos, hay que recordar que la obra magnífica, y por no llamarle magna, porque hay muchas obras y todas son grandiosas, pero la obra magnífica del Espíritu Santo es lo que tenemos hoy día aquí, hermanos, en nuestras manos. La Biblia. La Biblia, hermanos, que muchas veces no atesoramos como deberíamos. Pero la obra quizás más especial del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Esa es la obra inspirada por el Espíritu Santo. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Ahora, cuando aquí habla de profecías, no está hablando meramente de lo que acontecerá en el futuro. La palabra profética o la palabra profética o la profecía se refiere en su totalidad a la Escritura. El hecho está que precisamente todos los apóstoles sabían que el autor intelectual de todas las Escrituras, no solamente de las profecías futuras, sino de todas las Escrituras, el autor intelectual era el Espíritu Santo. Ellos lo sabían, todos sabían que el autor de la Biblia, del Antiguo Testamento, era el Espíritu Santo, y que el autor de las nuevas profecías o de las nuevas Escrituras era el Espíritu Santo. Miren, dice Marcos 12:36, lo conocían, dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Marcos está reconociendo que quien dijo esta palabra y quien la inspiró en David fue ¿quién? ¿Fue quién, hermanos? Aquí está. ¿Fue quién? El Espíritu Santo. El mismo David dijo por el Espíritu Santo. Así que lo que David hablaba era obra del Espíritu Santo y que luego fue registrado dentro de los salmos o los escritos de David. También en Hechos capítulo 1, versículo 16, Lucas mismo también reconoce, dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahora bien, Pedro, que está hablando aquí, está hablando Pedro, él reconoce que lo que dijo David acerca de Judas fue por el Espíritu Santo. Fue él quien se lo dijo, el Espíritu Santo. En el capítulo 28, versículo 25, dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Así que Pablo está reconociendo que lo que Isaías escribió era obra o mandato o palabra del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 3, versículo 7 y versículo 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Está una vez más reconociendo el escritor de Hebreos que lo que se contó y se dijo en el Antiguo Testamento era obra del Espíritu Santo. En el capítulo 9, versículo 1 y versículo 2 dice, ahora bien, en el primer pacto tenían ordenanzas de culto, hablando de lo que se escribió en la ley, y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y luego dice en el versículo 8, respecto a esta parte que viene narrando, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. El escritor de Hebreos también está reconociendo que todo lo que se especificó en la ley era labor y obra del Espíritu Santo. Él quería dar a entender estas cosas. Y en el capítulo 10, versículo 15 y 17 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que está reconociendo que lo que se escribió en el Antiguo Testamento respecto a este pacto fue precisamente obra del Espíritu Santo. Así que no hay lugar a duda, hermanos. ¿Quién es el autor de la palabra? El Espíritu Santo. Esta es, hermanos, la obra magnífica del Espíritu Santo, la palabra. Así que cuando ustedes y yo pasamos por tiempos de adversidad y leemos un salmo donde nos dice la palabra de Dios que Él está con nosotros en medio de esa adversidad, o un pasaje de la Escritura, ¿quién nos está fortaleciendo? El Espíritu Santo por medio de su palabra. Es el Espíritu Santo haciendo su labor de fortalecernos, de traer paz a nuestras vidas. Cuando estamos en un momento donde nos sentimos totalmente fuera del control de nuestras situaciones y no sabemos qué va a acontecer y leemos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien trae paz a nuestras vidas. Es el Espíritu Santo también quien nos corrige en nuestras actitudes, en nuestros actos, en nuestros pensamientos por medio de su palabra. Nunca olvidemos esto. Por eso lo que quiero ver, hermanos, en este capítulo es precisamente que somos establecidos, fortalecidos y corregidos por la palabra, que es la obra magnánima, magnífica, sublime del Espíritu Santo.
La labor del Espíritu Santo se ve en nuestras vidas a través de su palabra. Por ello, es imposible, hermanos, que un creyente que no lee la palabra de Dios sea fortalecido. No es porque el Espíritu Santo no quiera hacerlo, o no tenga el poder, o no sea soberano. Es porque el Espíritu Santo siempre usará el medio claro y específico para que nosotros seamos establecidos, fortalecidos y corregidos mediante su palabra. Tú puedes ver la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona en la medida que esa persona también absorbe, entiende, comprende, lee, ama y atesora la palabra de Dios. Si nuestras actitudes no cambian, es un reflejo de nuestro poco acercamiento a la palabra de Dios. Si nuestras acciones no cambian, es un reflejo de cómo tomamos la palabra de Dios. Así que, hermanos, podemos decir de entrada que uno de los propósitos más importantes del libro de los Hechos es darnos a conocer el contexto en el cual se fue escribiendo el Nuevo Testamento. Así usted puede observar el libro de los Hechos. ¿Cuál fue el contexto en que se fue escribiendo el Nuevo Testamento? Porque el libro de los Hechos culmina precisamente, casi prácticamente ya a finales del siglo I, próximo, a finales, no tan a finales, pero también ya toda la escritura, la mayoría de la escritura estaba ya escrita para esos momentos del Nuevo Testamento. Y es de suma importancia que nosotros observemos esto, porque la palabra de Dios siempre será el medio utilizado por Dios para corregir nuestras vidas. La escritura siempre será el medio utilizado por Dios para establecernos en una vida cuyo único propósito sea que glorifiquemos a Dios. Las escrituras es el medio que Dios utiliza para capacitarnos para su servicio. Es decir, nuestra vida no puede ser una vida cristiana, nuestra iglesia no puede ser una iglesia cristiana, a menos que estemos fundamentados en la palabra de Dios. Y cuando no lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, la misma palabra nos va a corregir y nos va a doler. Pero es la misma palabra que nos va a mostrar que no vamos por el camino que ella marca. Y es la misma palabra que nos va a decir lo que deberíamos de hacer y también nos va a corregir para hacer lo que no hemos hecho y que deberíamos de hacer. No hay nada, absolutamente nada. No hay magisterio en el pastor, no hay magisterio en los diáconos, no hay magisterio en la iglesia, no hay magisterio en la historia. El único magisterio necesario para la vida de un creyente, para establecerlo, fortalecerlo y corregirlo, es la palabra de Dios. Es lo único. No hay fuera nada de la palabra de Dios que tenga el efecto de establecernos, fortalecernos y corregirnos. Todo lo demás es bueno. Los consejos, la historia, todo eso es bueno y nos ayuda, pero nada nos puede arraigar ni fortalecer nuestra vida si no es la palabra de Dios, porque esa es la obra magnífica del Espíritu Santo para nosotros, para nuestras vidas, para que podamos ser establecidos, fortalecidos y corregidos mediante su palabra. Y así lo entendió perfectamente Pablo. Miren, 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura, ¿lean conmigo? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así lo entendió Pablo y también Pedro. Y Pedro nos da un ejemplo de esto. Vean a qué punto nos da Pedro un ejemplo de este entendimiento de la palabra. Segunda de Pedro 1:19 dice. Puedes poner del 18 para que entendamos esta parte de a qué me refiero con esto. Miren. Pedro dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro está recordando cuando él,
Juan y Jacobo fueron con Jesucristo al monte de la transfiguración. Y dice que cuando estaban allí, escucharon la voz desde el cielo acerca de Moisés y Elías, que estaban con Jesús ahí y hablaban de las cosas que iban a acontecer. Y dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. La oímos, la voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Eso fue maravilloso, fue grandioso, fue un golpe tremendo y abrumador a su propia percepción. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pero luego viene lo siguiente, versículo 19, dice, tenemos también, ¿qué? La palabra profética más segura. Miren, por favor, vean esto. Pedro está diciendo, fuimos al monte y oímos, vimos y oímos. Todo eso tiene que ver con percepciones. Oímos y vimos, lo vimos, nadie me lo contó. Lo oí, nadie me dijo nada respecto. Lo oí y lo vi. Y luego aclara, tenemos también la palabra profética más segura. Ahora, ¿cuál es la palabra profética, hermanos? ¿Cuál es la palabra profética? La palabra profética es la Biblia. Tenemos la palabra profética, lo dice, más segura. ¿Más segura que qué? ¿Más segura que qué, hermanos? Más segura que lo que vemos y más segura que lo que oímos. ¿Cuánta gente no de pronto, hermanos, en un entendimiento de que creen que algo aconteció en su vida muy sublime, sintieron algo, un escalofrío, un temblor, un poder sobrenatural, entendieron algo y sintieron algo y dicen, sentimos la presencia de Dios o vimos las maravillas de Dios? Todo eso está bien, yo no lo voy a negar, tú lo dices, está bien, pero tenemos la palabra profética más segura que eso. Más segura que lo que tú sientes, más segura que lo que tú ves, más segura que lo que tú dices escuchar. Esto es más seguro que todo eso, hermanos. Esta palabra es más segura. Hace algunos años una persona, lo conté alguna vez, pero hace algunos años una persona me dijo que, y estaba viniendo aquí a la iglesia y decía que, me dijo, ¿usted cree en las visiones? ¿Cómo que creo? Dice, sí, creo en las visiones. Le digo, pues la verdad nunca he tenido una. Pero mire, yo iba hacia el Seguro Social y de pronto se me atravesó un perro, pero en la mitad se volteó el perro y me quedó mirando y yo entendí que Dios me estaba diciendo algo. Y dije, ¿qué te estaba diciendo Dios? Dice, bueno, después de eso me seguí hacia adelante y cuando me iba a parar llegó el parquero, me dijo que ahí no me podía parar, entonces Dios me seguía hablando. ¿Y qué te estaba hablando? Bueno, así siguió toda su historia. Y digo, ¿de dónde sacaste todo eso? ¿De dónde sacas todo eso que Dios te estaba hablando? Dice, pues que lo sentí. Así lo sentí. Usted no sabe, si usted nunca le ha pasado, no sabe lo que le hablo. Digo, pues no, la verdad no. Pero ¿de dónde sacas todo esto? ¿Del sentimiento? ¿De tus percepciones? Pues no voy a negar ninguna cosa de esas porque tú me dices que las viste. Pero tengo una palabra profética más segura que eso. Y la única forma como Dios me ha hablado a mí es por su palabra. Y es la única manera como Dios habla hoy día, es por su palabra. Así que, hermanos, este capítulo nos presenta 1 año y medio del ministerio del Espíritu Santo en Corinto. El capítulo 18 es todo un recuento de 1 año y medio del ministerio del Espíritu Santo en Corinto y en Corintio y en diversos personajes. Nos deja ver cómo es que Pablo, por su palabra, es el medio con el cual fue corregido. El Espíritu Santo corrigió a Pablo, corrigió a muchos personajes. En este capítulo vamos a verlo. Fue como corrigió y a la vez también estableció la forma correcta en que debería Pablo seguir su ministerio, dándole la fuerza y el valor necesario para hacer esto. Pablo recibió mediante el Espíritu Santo un esfuerzo, un valor necesario para continuar con el ministerio. Y ustedes dirán, pero ¿era necesario que Pablo recibiera esto? Pues era un hombre entregado. Pues déjenme decirle que sí, era necesario. Como también hoy día es necesario que tú y yo seamos fortalecidos por la palabra para continuar a pesar de las circunstancias.
a pesar de las situaciones diversas. Tú puedes, y si quieres y lo haces, analizar cada circunstancia de tu vida y observar que quizás en ello, quizás digas, a lo mejor Dios me está diciendo esto, a lo mejor Dios me está mostrando tal cosa, pero si no es por la palabra, es muy dudable que tu examinación y tu análisis sea correcto. Yo no sé, pero es muy tentador que muchos cristianos hoy día seamos o tomemos decisiones basadas en los sentimientos, en las circunstancias, y basado en ello tomamos decisiones, pero es el Espíritu Santo quien debe guiarnos. Es el Espíritu Santo quien debe alentarnos en su palabra. Es el Espíritu Santo quien debe de arraigarnos, y es el Espíritu Santo quien debe corregirnos en lo que estamos haciendo. Y es un proceso en nuestra vida, por supuesto. No quiere decir que hoy tomo la Biblia, ya me corrigen esto y ya estoy corregido totalmente. No, seguimos siendo corregidos una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y a veces hay personas que dicen, bueno, debemos ser corregidos de acuerdo a lo que ellos piensan que debemos ser corregidos. Pero no es a través más que cuando yo estudio la palabra y el Espíritu Santo me habla a mi vida, cuando soy corregido, y luego soy corregido en esto, luego en aquello, después de 10 años corregido en esto y en aquello, después de 20 años más, y toda la vida soy corregido por el Espíritu Santo, pero también soy fortalecido y soy establecido por la misma palabra que el Espíritu Santo usa. Así que, hermanos, vamos a entrar al estudio del capítulo 18, entendiendo, basado en lo que hemos dicho, que el Espíritu Santo utiliza su palabra, pero también su voz audible para corregir, para fortalecer y para establecer a sus hijos, a su iglesia y a sus siervos. Versículo 1, por favor. Hechos 18, versículo 1. ¿Lo tienen ya? Por favor, hermanos, leamos. Dice, después. Hasta ahí, hermano, versículo 1 nada más. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí terminamos la semana pasada cómo es que Pablo estaba en Atenas, ya vimos todo esto. Y cómo magistralmente, hermanos, usó la palabra para enseñar del verdadero Dios al Dios no conocido. Ahora termina todo en Atenas, porque se hizo un alboroto y lo vuelven a echar de la ciudad, y Pablo se va ahora a Corinto. Corinto es un lugar muy prominente en aquella época, no solamente por la importancia que tenía el sentido político y también la cultura griega que desbordaba por toda la ciudad a través de la arquitectura y de los templos a dioses paganos, no solamente por eso. Además también era el centro comercial más importante de aquella época. Era tan emblemático también el libertinaje que había en Corinto, que los que vivían en aquellos lugares eran llamados precisamente corintios por la razón, hermanos, en que ahora se había convertido ese concepto o ese nombre en un concepto muy de libertinaje. Los corintios eran tenidos como libertinos, así que llamarle corintio a alguien era precisamente llamarle un libertino. El término corintio también tomó varias facetas o matices diferentes. Por ejemplo, corintio era libertino, corintianizar era llamarle a alguien la práctica o practicar prostitución. Al fornicario le llamaban corintiastés. A una mujer de mala reputación le llamaban contiacore. Y así usaban todos los términos como prefijos de Corintio para decir cualquier cosa que fuera usada como libertinaje y pecaminoso. Era este lugar al que Pablo llegó, un lugar muy importante por su comercio, por su política, por su cultura griega, y también muy, muy visitado por toda la gente que quería ir a divertirse y a vivir una vida libre de cualquier atadura. Era un lugar de libertinaje, una ciudad de pecado prácticamente. Y Pablo llegó a este lugar. Pero la importancia que nosotros vemos en la ciudad de Corinto no es por estas cosas. La importancia que nosotros vemos, hermanos, de la ciudad de Corinto es porque allí Pablo estableció una iglesia. Una iglesia. Así que la importancia para nosotros en nuestro estudio acerca de Corinto tiene que ver con la iglesia que se estableció allí. Pablo pasó mucho tiempo en aquel lugar estableciendo a la iglesia, y luego sabemos que esta iglesia
llegó a ser para Pablo un dolor de cabeza y un aguijón. Creo que no se dice tanto en otro pasaje que Pablo haya tardado tanto tiempo en un lugar. Pablo pasó mucho tiempo en aquel lugar. En otro lugar se iba de un mes, a unos cuantos meses, pero aquí Pablo pasó mucho tiempo en aquel lugar. Y se estableció una iglesia fuerte. Y una iglesia que Pablo reconoce como una iglesia llena de dones como ninguna otra iglesia. Llena de sabiduría humana como ninguna otra iglesia. Una iglesia llena también de muchos líderes. Había muchos líderes en aquel lugar. Pero esta iglesia llegó en un momento a tornarse y a voltearse completamente para con Pablo, que le resultó un dolor de cabeza y un aguijón en su vida. Es de esta iglesia que en su mayoría, por las cartas de Pablo, escritas para ella, que aprendemos mucho acerca de la administración eclesiástica, pero en el sentido de lo que no debe de hacerse, principalmente. Estas cartas de Pablo a los Corintios son cartas correctivas, en las cuales Pablo está corrigiendo mucho de lo que esta iglesia hace. Así que la importancia de Corinto tiene que ver, hermanos, por la iglesia establecida en aquel lugar y de lo que nos enseña a través de ella también para hoy día, para nuestra iglesia, en las cosas que deben ser corregidas. Ahora quiero que vean, hermanos, el versículos 2 y 3. Dice ahí, por favor, versículos 2 y 3. Dice: con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora vemos en estos versículos, hermanos, Aquila y Priscila. Eran colaboradores muy amados y útiles en el ministerio para Pablo. No sabemos, hermanos, si en este momento, cuando Pablo los conoció, eran cristianos o no, pero a mí me parece, hermanos, me parece ser que no eran creyentes todavía. Porque normalmente cuando alguien aparece en los relatos del libro de los Hechos o en otra parte de la Escritura, es denominado siempre como un discípulo o alguien que ya conocía el Evangelio, como por ejemplo se dice de Ananías y de Timoteo, o incluso de Apolos. Se menciona que ellos ya conocían o que eran discípulos, etcétera. Pero cuando se menciona aquí a Aquila y Priscila, simplemente se dicen que eran judíos nada más. Esos eran judíos. Y que Pablo, sabiendo que eran judíos, fue a ellos. Muy probablemente para evangelizarlos y discipularlos. Pero la razón o el pretexto realmente para acercarse a ellos, o el pretexto por el cual se acercó a ellos, es que eran del mismo oficio. Y aquí lo menciona precisamente Lucas en su narración, eran del mismo oficio, es decir, eran curtidores de piel y hacían con ello tiendas de campaña. Ahora no olvidemos esto, hermanos, Pablo era un rabino, uno de los rabinos más reconocidos en su momento. Pablo era un rabino, pero Pablo nunca fue remunerado por ello. Es más, los rabinos no eran remunerados por ser rabinos, en aquellas épocas no. Pablo era un rabino que no era remunerado por ello. Y en el judaísmo no se consideraba apropiado el que un escriba o que un rabino recibieran pago por las enseñanzas que daban. Por lo que muchos de ellos entonces también eran enseñados en un oficio. Además del estudio y de la enseñanza de la ley, tenían que aprender un oficio. Ahora este matrimonio llegó a ser muy, muy especial para Pablo, que reconoce que ellos, este matrimonio, llegó en un momento de la vida a exponer su vida para que Pablo no muriera. Dice Romanos 16, versículos 3 y 4. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Qué bendición, hermanos, es caminar juntos siempre en el progreso del Evangelio, cuando cuentas con la amistad en el ministerio, y este ministerio es mucho más llevadero. Alguien alguna vez me preguntó, hermanos, si en el ministerio era posible tener a hermanos de las iglesias que pudieran entender la labor pastoral. Yo le comenté que era muy difícil realmente. Era muy difícil que alguien de la iglesia pudiera entender la labor pastoral. Sin embargo,
creo que sí hay en las iglesias gente que puede entender varias facetas o diversas facetas del ministerio y que pueden ayudar para que este sea más llevadero. Pero este matrimonio era un ejemplo para la vida de muchos matrimonios, pero sobre todo en este caso, hermanos, para Pablo fue una bendición. Después de, al parecer que ellos mismos empezaron, tal fue la influencia de Pablo con ellos, que ellos mismos, quizás dentro del seno de la iglesia de Corinto, comenzaron, siendo parte de la iglesia de Corinto, comenzaron a entender la grandiosidad del ministerio y de servir al Señor, que ellos mismos empezaron también una iglesia en su propia casa. Dice Romanos 16:5. Saludó también a la iglesia de su casa. Viene hablando anteriormente de Priscila y Aquila, que colaboraron con él, expusieron su vida, y luego dice, saludó también a la iglesia de su casa. Ahora ya eran colaboradores también junto con él. Ya no eran miembros de la iglesia, también habían entrado al ministerio, y saludad a la iglesia que está en su casa. Ahora, hermanos, esto es muy importante en el desarrollo de Pablo en este inicio de la vida en Corinto. Había comenzado a llegar a Corinto, había comenzado a hablar y a predicar, pero tenía ahora a una pareja, a un matrimonio que iban a comenzar a entender el valor del ministerio y que posteriormente iban a ser también precisamente colaboradores en ese ministerio. En el versículo 4 al 8 hay algo que quiero explicar respecto a esto que acaba de decir Pablo, o Lucas más bien, respecto a Pablo, de que eran del mismo oficio y que trabajaban juntos en ese oficio. Lo voy a mencionar de manera de pasada nada más, pero quiero que observen el versículo 4 al 8, por favor, hermanos. Vean 4 al 8. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Me llama la atención en este párrafo, hermanos, que dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Pablo estaba entregado por entero a la predicación. ¿Pero qué nos dicen los versículos anteriores, hermanos? Que estaba trabajando con Priscila y Aquila, eran del mismo oficio. Ahora, ¿cómo era posible que Pablo estuviera entregado a la predicación y a la vez estuviera también trabajando? En los versículos anteriores nos dice que Pablo trabajaba para sostenerse, pero aquí hay algo que me parece muy importante comentar, y no es el comentario principal, pero sí me parece importante comentar esto. Hace algunos años conocí a algunos pastores, la verdad yo ignoraba esto, pero conocí a algunos pastores en una visita que hice a una iglesia. Tenían una reunión de pastores y la mayoría de ellos eran unos catedráticos de la universidad, otros eran ingenieros, etcétera, todos ellos. Y se llamaban a sí mismos pastores profesionistas. Eran de un grupo de pastores, de un cierto agrupación de pastores bautistas, y se llamaban a sí mismos pastores profesionistas. Es decir, ejercían una profesión y atendían una iglesia. Y cuando observé esto y vi esto, me preguntaba yo, ¿es factible? ¿Es factible esto? Bueno, ¿de qué es factible? Sí, porque lo estaban haciendo, evidentemente. Pero la pregunta más importante sería, ¿está de acuerdo a la luz de las Escrituras tal condición o tal situación de esta forma de ver el ministerio? ¿Es aceptable a la luz de las Escrituras esta forma de vida o de ver el ministerio? Es decir, ejercer una profesión y luego también tener una iglesia y atenderla. Bueno,
puede ver, y hay muchas perspectivas de todo esto, ventajas y desventajas, dirán, y cosas como estas. Pero creo que Pablo mismo nos da la respuesta, puesto que Pablo alguna vez tuvo que trabajar, pero también estaba entregado a la predicación. Pablo mismo nos dice, en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: tú pues, lean conmigo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó. Claro que Pablo está usando, hermanos, aquí una figura en cuanto a la milicia, diciendo que uno que se inscribe en la milicia no puede estar enredado o entregado en los negocios de la vida, pues está en la milicia y en cualquier momento es llamado y en cualquier momento está haciendo su labor. ¿Cómo podía estar entonces enredado en los negocios de la vida? Es increíble, no puede ser. O eres soldado o eres comerciante, o eres soldado o eres aquello, pero no puedes estar en las dos cosas porque el carácter de tu ocupación en la milicia te lo impide. Pablo dice esto, pero está usando de ejemplo, diciendo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú, Timoteo, eres un soldado de Jesucristo. Y si estás militando precisamente en la labor a la cual Dios te llamó, no te puedes enredar en los negocios de la vida. Ahora, vean cómo se acomoda esto, puesto que Pablo estaba trabajando con Priscila y Aquila haciendo tiendas, pero luego dice que estaba entregado por entero a la predicación. Estaba entregado por entero a la predicación, es decir, nada le estorbaba aquello para entregarse completamente a lo que Dios le mandó a hacer. Es peculiar, hermanos, que Pablo use aquí en Timoteo la palabra empleto para llamarse enreda. Enreda es la palabra griega empleto y se traduce como enredar, pero el significado de empleto es llenar, satisfacer y saciarse. Eso significa enredar aquí en este punto. Ninguno que milita se satisface en los negocios de la vida. Ninguno que milita se llena en los negocios de la vida. Ninguno que milita se sacia en los negocios de la vida. Es lo que está diciendo Pablo. Y esa es la idea de Pablo y la práctica de Pablo. Pablo tenía que trabajar para mantenerse en el ministerio porque él fue llamado al ministerio. Y no había nada más importante para Pablo en cuanto a la práctica de su vida y el poder atender su vida y poder llenarse toda su vida y poder terminar su vida, que mantenerse en el ministerio al cual fue llamado. Y si para poder mantenerse en el ministerio Pablo tenía que trabajar, pues entonces trabajaba porque su principal objetivo era mantenerse en el ministerio al que fue llamado. Por eso es que no es posible decir que puedes escindir tu vida o dividir tu vida en dos facetas: la del trabajo, la de una profesión, y la de la iglesia. Pablo trabajaba porque tenía que sostenerse para poder vivir en el ministerio. Y si eso requería que él hiciera tienda, las haría, porque lo que quería mantenerse era entregado a la predicación. Ese es el carácter del verdadero llamado que Dios ha tenido a sus siervos. Ahora, es cierto que no siempre se tiene el apoyo de las iglesias, no siempre se tiene suficiente apoyo o un apoyo digno para que pueda vivir un pastor. Pero cuando una iglesia no puede sostener a un pastor, el pastor entonces tiene, por virtud de su llamado y por mantenerse allí, tiene que trabajar. La idea de Pablo y la práctica de él es que él trabajaba para mantenerse en el ministerio al cual fue llamado. No trabajaba para mejorar su vida. Pablo no trabajaba para mejorar su estándar de vida, ni para sentirse satisfecho con esta vida. Iglesias lo apoyaban, pero cuando estas faltaban o fallaban, él tenía que trabajar porque quería, sobre todo, mantenerse en la obra de Dios. Él no estaba a medio tiempo en su trabajo y a medio tiempo en la iglesia o en la obra. Pablo estaba entregado a la predicación, entregado por entero a la predicación. Es un énfasis muy importante. Estaba entregado, dice, cuando vinieron Timoteo y Silas,
Pablo estaba entregado por entero a la predicación. En Hechos 20, 33 y 34 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis, pero para lo que me ha sido necesario. ¿Necesario para qué, hermanos? ¿Necesario para qué? Para el ministerio, para mantenerme en el ministerio. Lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. No necesario para mejorar mi estándar de vida, no necesario para disfrutar más de esta vida, sino lo que ha sido necesario para que yo me mantenga en lo que Dios me llamó a hacer. Así que Pablo no estaba de medio tiempo aquí, medio tiempo allá. Y así es como se dice que a pesar de que trabajaba con Aquila y Priscila, él estaba entregado por entero a la predicación. Ahora, algo peculiar también en esta narración es lo que nos dice los versículos 9 y 10, con lo cual quiero terminar esta mañana. Vean, por favor, versículos 9 y 10. Dice: entonces, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo muchos pueblos en esta ciudad. Vean, por favor, hermanos. ¿Qué estaba haciendo Pablo, hermanos? Según la narración, ¿qué estaba Pablo haciendo? Estaba entregado por entero a la predicación. Estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. ¿Qué necesidad había que el Espíritu Santo le hablara y le dijera: no temas, calla, sigue, continúa? Nadie pondrá sobre ti la mano. Si es lo que estaba haciendo Pablo. Porque un hombre como Pablo, entregado al ministerio de la palabra, requería del ánimo y de la fortaleza del Espíritu Santo, si ya estaba llevando a cabo la obra que se le mandó a hacer. ¿Por qué? Bueno, puedo pensar en tres cosas con las cuales quiero finalizar esta mañana. No olviden, hermanos, que el Espíritu Santo en su obra magisterial, en su momento hablándoles directamente y en nuestro tiempo por su palabra, lo que hace precisamente el Espíritu Santo es establecernos, es fortalecernos y corregirnos con su palabra. Eso es lo que hace. Nunca debemos olvidar esto. Si algo te falta, no es más tiempo. Si algo te falta, no es más dinero. Si algo te falta, no son más hijos. Si algo te falta, no es más amigos. Si algo nos falta en la vida, es más de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, porque ella satisface toda nuestra vida. Es el Espíritu Santo, hermanos, quien satisface nuestros corazones, nuestra vida y nos corrige continuamente. ¿Qué necesitamos en nuestra vida? Ser corregidos por el Espíritu Santo. Y yo siempre ruego y pido al Señor que nos ayude para ser corregidos en mi propia vida, porque a veces tenemos ya en nuestra mente, en nuestro corazón, mantenemos una postura, una posición, lo mantenemos ahí y lo defendemos a como dé lugar, pero necesitamos que el Espíritu Santo quebrante nuestro corazón, y cuando lo quebranta, se hace una obra maravillosa en nuestras vidas, que quebrante nuestro orgullo, que quebrante nuestros sentimientos o nuestros pensamientos inadecuados, que quebrante nuestras prácticas. Necesitamos, hermanos, cada vez más del Espíritu Santo, cada vez más. Para que tu relación matrimonial mejore, necesitas del Espíritu Santo más actuando en tu vida. Para que tu relación con tus hijos mejoren, necesitamos más al Espíritu Santo. Para que la relación entre nosotros como creyentes y como iglesia, necesitamos cada vez más al Espíritu Santo. Y así puedes tú ver todas las áreas de tu vida. No hay nada en tu vida que no requieras del Espíritu Santo y de su palabra para ser establecido, fortalecido y corregido por su palabra. Así que, ¿por qué el Espíritu Santo le hablaría audiblemente? Ahora, ustedes dirán, bueno, aquí fue Jesucristo. Bueno, recuerden ustedes una cosa, hermanos, esto es una visión. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Y recuerden, hermanos, que el autor en aquel tiempo y momento de las visiones y de lo que oían y de lo que escuchaban ellos y audiblemente era precisamente el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué le dice aquí, no temas, sino habla y no calles?
porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sí, estaba haciéndolo. Bueno, puedo pensar en tres cosas. Primero, que la obra del ministerio y de la palabra no se puede hacer mediante solamente el ánimo y las ganas de querer hacerlo. No. Ningún maestro de escuela dominical, ningún maestro de ninguna área dentro de la iglesia solamente puede sentirse seguro porque tiene ánimo y ganas de enseñar. No. Siempre se requiere de la dirección, de la guía, de la iluminación y del denuedo y del poder del Espíritu Santo para poder hacer esto. Pablo necesitaba recordar que no eran sus fuerzas, que no eran sus ganas, que no era su erudición o su fortaleza anímica la que lo mantenía en el ministerio de la palabra y entregado allí. No era nada de eso. Era el poder del Espíritu Santo en su vida y se lo está recordando. No son tus ganas, no es tu deseo, no es tu ánimo. Es el poder del Espíritu Santo quien nos mantiene en el servicio y en el ministerio. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Todos juntos. Dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Vean, le está recordando a este Zorobabel que aunque lo amedrenten y le digan y que vienen, no es con tu ejército ni con tus fuerzas, sino con mi espíritu. Como tú puedes vencer y como todos podemos vencer las tentaciones, las adversidades, los desánimos, las frustraciones de la vida, no es con ninguna cosa, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que la única forma de tener el deseo y el ánimo para continuar en la obra es mediante la obra que el Espíritu Santo hace con su palabra en nuestras vidas. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que le está recordando a Pablo esto. No son tus ganas, no es tu sabiduría, no es tu esfuerzo y tu desgaste. Soy yo quien te mantiene en este ministerio. Ahora, segundo, Pablo quizás estaba experimentando un temor respecto al ministerio que estaba llevando a cabo. Es muy entendible. Quizás nosotros vemos a Pablo muy ganoso y trabajando y haciendo, pero vean lo siguiente, hermanos, por favor. Vean ahora la parte negativa y pesimista de todo esto. Pablo llegaba a una ciudad, comenzaba a predicar, ¿y qué pasaba con él? ¿Qué pasaba con él, hermanos? Lo echaban fuera, lo corrían. Y si iba a otra ciudad, predicaba y gozoso y lo corrían. Y otra ciudad y corría, entonces diría Pablo, ¿no estaría Pablo diciendo, quizás yo no sirvo para esto? Quizás yo no fui llamado a estas cosas. Quizás realmente no puedo hacer la labor. No me puedo mantener en una ciudad predicando la palabra. No me puedo mantener en una ciudad estableciendo una iglesia con tiempo. Quizá estaría Pablo en este momento dudando de su propio llamamiento. Aquí mismo, llegando a Corintio, comenzó a predicar y enseñar. ¿Y qué pasó? Se levantó contra él una nueva adversidad, nuevos adversarios. En el versículo 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando esto, le dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Quizás Pablo estaba experimentando un momento de temor y de duda respecto a su propio ministerio. Y por ello necesitaba entender que los resultados en el ministerio no son producto de las formas que llevamos a cabo, ni de los estilos en que predicamos la palabra, sino que esta es una obra que la hace Dios en su soberanía. Y por ello le dice a Pablo y le recuerda, yo tengo mucho pueblo en este lugar. Versículo 10. Estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Los tiempos de duda y de temor cuando estamos haciendo lo que la palabra dice, no solamente en el ministerio, hermanos, o en la iglesia, sino en el ministerio que Dios ha dado a cada uno en su propia familia, en su esposa, en sus hijos. Los tiempos de duda, de estar haciendo lo correcto o lo incorrecto, y los resultados tienes que entender
que no son tuyos cuando tú haces lo que Dios demanda. No son tuyos, son de Dios. Y solo debemos hacer lo que Él dice que debemos hacer. Pablo, una vez más, estaba ya quizás preparando las maletas una vez más cuando se levantaron y dijo, otra vez vámonos de aquí, pero dijo, Señor, Pablo, espérate. Le haber dicho a Silas o a Timoteo, vayan preparando las maletas, el equipaje, que nos volvemos a ir otra vez. Y en la noche el Señor le dice, tranquilo, yo estoy contigo y aquí tengo mucho pueblo, te vas a quedar, porque no es tu obra, es mi obra, te vas a quedar aquí. Así que, hermanos, los tiempos de duda y temor son siempre, hermanos, corregidos en nuestra vida cuando estamos dispuestos a hacer lo que la palabra nos dice. No es fácil, no es simplemente leer y decir, pues hagamos lo que dice la palabra. No es fácil, la implementación de lo que la palabra de Dios dice respecto a cómo tratar un esposo a su esposa, no es fácil. O cómo una esposa debe sujetarse a su marido, no es fácil. Ahí está, lo puedes leer, pero no es fácil. Cómo debemos corregir a los hijos y disciplinarlos, no es fácil. Cómo debemos llevar a cabo la administración dentro de una iglesia, no es fácil. No es simplemente leerlo y hagámoslo. Debería de ser así, pero no es fácil. Y nunca ha sido fácil. Porque nuestra naturaleza nos impide obedecer. Porque nuestra naturaleza no nos permite sujetarnos total y completamente a lo que Dios demanda en su palabra. Y no es que seamos reacios o rebeldes, simplemente pasamos por un proceso donde todavía en nuestra vida requerimos ser instruidos y ser corregidos. Lo malo es que esto no es posible cuando creemos y pensamos que ya lo sabemos y que nadie nos puede enseñar. Así que Pablo estaba experimentando muy probablemente un temor respecto a su propio ministerio. El Señor le dijo, tranquilo, quédate porque yo estoy aquí y te quiero aquí por un buen tiempo. Eso puede ser una segunda razón por la cual le vino la visión de la noche para fortalecerlo. Ahora, tercero y último, es muy probable que Pablo estaba teniendo temor de las represalias que continuamente sufría por hacer la obra de Dios. Pablo nunca se amilanó, Pablo nunca se acobardó, Pablo nunca en todo su tiempo rehuyó y sabía todo esto, pero eso no quiere decir que no tuviera miedo. Eso no quiere decir que Pablo no experimentara temores. Eso no quiere decir que Pablo no experimentara en algún momento de su vida el dolor que sufrió de latigazos, de apedreamientos. Es más, Pablo lo experimenta y lo dice continuamente en su carta, diciendo que él se sentía muy mal cuando escuchaba que algunos hermanos de la iglesia hablaban cosas y mentiras de él. Pablo se sentía y dice, ustedes piensan que no lo sé, pues he sido informado por los de Cloé, le dice a los corintios, he sido informado por los de Cloé. Alguien dijo, una vez escuché que alguien dijo, esos eran los hermanos gallina, los de Cloé, porque todo le decían a Pablo, pero dice, he sido informado por los de Cloé porque he oído lo que dicen ustedes aquí o dicen acá, y ustedes piensan que no lo sé, lo he oído, y cada vez que lo oía Pablo, que decía un hermano aquí, un hermano allá, cosas de Pablo le dolía en su corazón tremendamente. Porque él tenía un solo objetivo, un solo propósito: fortalecer la vida de los hermanos, llevarnos hasta el camino del Señor y hacer que llegaran perfectos hasta la venida de Cristo con ellos. Tenía un solo deseo, que su vida fuera, que estos hermanos crecieran en los caminos del Señor, pero muchos de ellos veían algo sospechoso en Pablo, muchos de ellos veían algo inadecuado en Pablo y muchos de ellos inventaban tantas cosas de Pablo que comenzaban a hablar mal de él. Así que Pablo experimentaba también cierto temor por las represalias de estar haciendo la obra de Dios. Y hermanos, siempre hay esa lucha en la vida cristiana, siempre. Ahora, hay niveles de lucha, por supuesto, pero cualquier nivel de lucha que tú padezcas por ser creyente en tu trabajo, en la familia, donde estés, o en la propia iglesia, cualquier nivel siempre trae dolor, congoja, debilidad y temor a nuestras vidas, siempre. Pero es la palabra del Señor la que siempre, hermanos,
mediante el Espíritu Santo trae la paz, la ecuanimidad en el tiempo de aflicción. Su palabra nos recuerda las palabras de Jesús que dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y quién nos iba a recordar esto, hermanos? El Espíritu Santo. Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Y esta palabra les hable para que en mí tengan paz. Así que si notas, la palabra de Dios que tenemos aquí nos recuerda las promesas de Jesús. Pablo oyó las palabras de Jesús aquí, en esta visión, diciéndole que nadie le iba a tocar ahí en Corinto. Pero es precisamente, hermanos, el Espíritu Santo quien hace este recordatorio y esta visión y las palabras dichas por Jesucristo en aquella ocasión a Pablo, hoy son palabra de Dios para nosotros por causa de la inspiración del Espíritu Santo, por la cual están escritas, y por esta obra y labor del Espíritu Santo en su vida. Pablo se estableció en el ministerio en aquella ocasión, se mantuvo en su ánimo y también duró en aquella iglesia todo 1 año y medio, algo no peculiar en Pablo. 1, porque era corrido. 2, porque ya lo perseguían, ya no podía estar. Pero dijo el Señor: aquí va a ser diferente. Tendrás mucha oposición, pero nadie te va a tocar en esta ocasión hasta que termines lo que te mandé a hacer aquí. ¿Y qué sucedió? Vean el versículo 11. Y se detuvo, lean todos. Y se detuvo allí. A todos leamos. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Se detuvo allí 1 año y 6 meses. Así que, hermanos, el que habla es el Espíritu Santo. Pero ¿quién nos da el valor para hablar? El mismo Espíritu Santo. Él habla y da valor para hablar. ¿Qué necesitamos más en nuestra vida, hermanos? Lo que necesitamos más en nuestras vidas es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, de verdad, es que cada vez que acontecen y suceden circunstancias en nuestras vidas, cualquiera que éstas sean, tenemos que recordar que necesitamos más y cada vez más la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La requerimos, es imperioso y es necesario. Él habla y ya habló por su palabra y nos sigue dando valor para hablar y sostenernos y corregirnos con su palabra. Vamos a orar, por favor, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque es probable, Señor, que muchos aquí presentes entendamos bien la labor del Espíritu Santo, pero aún no entendemos, Señor, quizás, o no hemos llegado al entendimiento completo de esa necesidad de nuestra vida. Y, Señor, solo vemos al Espíritu Santo quizá como la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, con labores especiales y con un poder sobrenatural sobre nuestras vidas. Pero quizás muy poco, Señor, hemos experimentado esa obra en nuestras vidas. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos permitas ser cada vez más guiados, fortalecidos y corregidos por tu Espíritu Santo. Y, Señor, nos permitas también atesorar, amar, leer, estudiar, meditar, guardar tu palabra, porque es el medio por donde el Espíritu Santo habrá de hacer esta labor en nosotros. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Guarda nuestras vidas, guarda la vida de cada uno de mis hermanos en sus diferentes
actividades, circunstancias. En tus manos ponemos, Dios. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.